Muchas gracias. Cuán bendecido me siento en esta noche, en verdad. Siento un privilegiado de parte del Señor por estar aquí en su casa, por estar aquí rodeado en medio de su pueblo. Y es hermoso, en verdad, el poder encontrarnos en familia, en los diferentes lugares donde podemos ir. Vengo ahora mismo de una reunión de pareja en mi iglesia y pues los hermanos también sabían que yo iba a estar acá. Y aunque se trata de otro lugar, yo pastoreo la Iglesia Bautista Brisas del Río. Sin embargo, aún estando a algunos kilómetros de distancia de la iglesia a la cual pastoreo, créanme, amados hermanos, y lo digo con toda sinceridad en mi corazón, me siento en casa. Me siento en casa, porque así es el pueblo de Cristo, es uno solo, en todos lados. Y quiero dar de manera especial un agradecimiento al siervo y pastor que ustedes tienen aquí, mi amado hermano y consiervo Boris Aguirre, quien, pues, él fue además mi maestro de escuela dominical. Imagínense qué edad tiene el pastor Boris, ¿no? Mi maestro de escuela dominical, luego fue mi profesor del seminario. Él me dio en el seminario bautista pues la clase de hermenéutica, así que las interpretaciones que haga de la palabra, ya usted sabe cuál es el referente que tengo, ¿no? Y no, en verdad doy gracias a Dios por la vida de Boris, por su esposa Marjorie, en verdad, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí visitando la fraterna Iglesia Bautista Las Orquídeas. Y pues reciban de parte de mis hermanos de la Iglesia Bautista Brisas del Río también un saludo cordial, fraterno. Que el Señor permita que en algún momento podamos también hacer alguna actividad en conjunto. Una idea que podríamos madurar también en un futuro no muy lejano. Bueno, ¿me recuerda alguien, por favor, cuál es el lema de esta vigilia? Separados de Cristo nada podemos hacer. ¿Y dónde dice eso? Juan capítulo 15. ¿Leyeron ya la porción? Bueno, yo le pido que por favor tenga a la mano esa porción de la Escritura, porque es precisamente en base a esa Escritura que yo quisiera meditar, reflexionar esta noche. Muchos, tal vez de manera tradicional, creemos que las últimas horas que el Señor Jesucristo pasó antes de ser llevado prisionero a la casa del sumo sacerdote y luego recibir el juicio y posteriormente el veredicto de crucifixión, muchos pensamos que el único momento que el Señor estuvo con los discípulos fue allí en el huerto de Getsemaní y que nos remitimos precisamente a aquello que nos cuenta el Evangelio, por ejemplo, en Mateo, ¿no? De cómo el Señor estuvo orando para que le diera fuerzas para pasar el momento que se le avecinaba. Sin embargo, cuando leemos el relato de los evangelios paralelos, nos damos cuenta que hubo otras cosas que sucedieron también luego de que el Señor había abandonado ese tiempo en el cual había cenado con sus discípulos. Y la historia nos dice que después de cruzar el valle de Cedrón, que forma la frontera oriental de Jerusalén, allí el Señor iba a pronunciar delante de sus discípulos un último discurso, un discurso más. ¿Y de qué podría hablar el Señor? Tratándose del último discurso. ¿Qué discurso podría ser apropiado? Tratándose de que en breve ya el Señor no iba a estar más con ellos. Tratándose de que esto ponía fin a una etapa de aproximadamente 3 años y algo más de estar cerca de ellos. Como sabemos, el Señor Jesucristo llamó a los 12 y algunos responden, ¿no?, a la pregunta de ¿para qué llamó el Señor Jesús? ¿Para qué escogió 12 discípulos? Muchos dicen para ir a predicar el Evangelio. Sí, pero antes de eso queda registrado que los llamó para que estén con Él. ¿Sí? Y eso nos entrega un preciosísimo principio. Nadie le puede servir al Señor
si no ha estado primeramente con Él. ¿Sí? El Señor Jesús dijo, donde yo estuviere, ahí estará el que me sirve. Y eso habla de la trascendencia que presenta el estar con Cristo, el estar con Él. Mire, si nosotros hubiésemos podido escoger qué discurso le daríamos al Señor Jesús, tratándose de la ocasión, tal vez algunos de nosotros habríamos dicho, bueno, esa era la oportunidad para que el Señor les hable acerca de planificación estratégica a sus discípulos. Después de todo, ya Él se iba a ir. Así que, pues, no vendría mal un discurso acerca de cómo llevar a cabo la misión. Pero en lugar de eso, en lugar de hablar acerca de esas cosas, el Señor les da un sencillo discurso, pero ¿acerca de qué? De la importancia de permanecer en Él. En eso consistió el último discurso que pronunció el Señor Jesús delante de sus discípulos. De manera que a partir de esa elección, lo que escoge el Señor Jesús hablar a sus discípulos, yo quiero reflexionar 3 cosas que podemos extraer de este discurso de Juan capítulo 15, al menos en aquella parte en la cual el Señor Jesús habla de que Él es la vid verdadera. Esto es desde el versículo 1 hasta el versículo 17 de Juan capítulo 15. Y quisiera hablar en primer lugar de por qué debían los discípulos permanecer en Cristo. ¿Sí? Mire, de todos los discursos posibles, el Señor Jesús escogió hablarles de la importancia de permanecer en Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso era tan importante, tan indispensable? Bueno, los versículos 4 al 8 nos ofrecen una clara respuesta a esta pregunta, de por qué los discípulos necesitaban imperiosamente reflexionar acerca de la importancia de permanecer en Cristo, ahora que Él no iba a estar más físicamente con ellos. Y en primer lugar, quiero remitirme a lo que nos dicen los versículos 4 y 5. Y le ruego, por favor, que me acompañe con su lectura silenciosa. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Yo quisiera que esta última parte la lea junto conmigo. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hace un rato ustedes me decían el lema de esta vigilia: porque separados de mí, nada podéis hacer. Previo a eso, el Señor les dice: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué los discípulos debían permanecer en Cristo? La respuesta categóricamente es que permanecer en Cristo era lo único que los iba a volver fructíferos. No existe otra manera de ser fructíferos para el reino de Dios. Hemos dicho, hace un rato cantábamos esa preciosa alabanza: venga tu reino, yo veré tu reino. Pero eso es mucho más que una declaración, eso es mucho más que un cántico. Ver el reino de Dios significa precisamente ver el señorío de Cristo en mi propia vida. Ver el señorío de Cristo en mi vida. ¿Sabe? La crisis del cristianismo de nuestra época consiste precisamente en que hay muchos que hablan tan lindo de Cristo, comentan cosas hermosas acerca de Cristo,
pero no están obedeciendo a Cristo. Cristo no es quien está gobernando sus emociones, su manera de pensar, su manera de hablar. Y sabe, eso se convierte en hipocresía. El Señor Jesucristo habló acerca de lo vacío que es una religión sin Dios, una religión sin Cristo. Y Él estaba diciendo, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nadie que no permanezca en mí llevará fruto. La vida del cristiano es una vida que lleva fruto. De hecho, eso es lo que identifica al verdadero cristiano. No es su manera de vestir solamente. Eso se puede imitar. No es tampoco la manera de hablar. Aún eso, hay gente muy educada, muy culta, que no dice groserías. Algunas personas han reducido el evangelio o el cristianismo a decir yo no fumo, no bebo y no digo malas palabras. El cristianismo es muchísimo más que eso. El cristianismo es una vida de frutos. El Señor Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Y sabe, la única manera de dar fruto que glorifique al Señor es permaneciendo en Cristo. No me diga, amado hermano, que usted está llevando fruto para la gloria de Dios, alejado de la comunión, por ejemplo, del Señor, si usted no está descuidando su tiempo devocional con Cristo. Si usted está descuidando, por ejemplo, la bendición de poder congregarnos. Si usted está descuidando la lectura de la palabra de Dios. Vivimos los tiempos en que hay muchos cristianos que están llevando una vida mediocre, lamentablemente por haber hecho de lado, por dar lugar a tantas distracciones modernas y dejar de lado la palabra de Dios, dejar de lado el congregarse, como dice Hebreos capítulo 10, 25. El congregarse es tan importante porque allí, dice, nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras, tanto más cuando el día del Señor se acerca. Estimulémonos unos a otros, no dejemos de congregarnos. Todo esto tiene que ver con permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo los volvería fructíferos. Permanecer en Cristo también demostraría que eran de Él, como ya lo decía hace un momento. El Señor Jesús no dijo por sus Biblias los conoceréis. Él no dijo por sus alabanzas los conoceréis. Él no dijo nada de eso. Él dijo por sus frutos los conoceréis. En el versículo 6 dice la palabra del Señor así: el que en mí no permanece, mire lo que dice ahí, el que en mí no permanece será echado, ¿qué dice? Fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No sé ustedes, pero eso a mí me transmite una verdad, no de que la salvación se pierda. Yo no considero personalmente que la salvación sea algo que se pueda perder, porque no se puede perder algo que nunca se tuvo. Creo en la perseverancia de los verdaderos cristianos. Creo en la perseverancia de los hijos de Dios. Y si alguien que le pertenece al rebaño del Señor, tal vez está frío, tal vez está apartado temporalmente de la comunión del Señor, ¿sabe? El Señor encontrará la manera de hacerlo regresar. Por las buenas o por las malas. Entendiendo por las malas, aunque no está tal vez propiamente dicho, ¿no? Esa palabrita nos puede chocar, eso de las malas, pero a lo que me estoy refiriendo es a que el Señor muchas veces, para hacernos volver, va a aplicar lo que usted y yo conocemos como la disciplina. La Biblia dice que el Señor al que ama, disciplina. Azota a aquel que recibe por hijo. Así que si Dios está permitiendo cosas dolorosas en nuestra vida para hacernos regresar a su comunión, dele gloria al Señor.
¿Sí? Dele gloria al Señor, porque el Señor está volviendo su corazón a Él. Dios no va a dejar a sus hijos. Dios no va a dejar que sus verdaderas ovejas se aparten de su rebaño. El Señor Jesús dijo: mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Así que dele gloria al Señor, porque usted es una oveja del Señor. Y Dios no va a dejar que ninguna de sus ovejas sea arrebatada de la mano de su Padre. El Señor Jesucristo nos enseña que permanecer en Él es sinónimo de ser de Él. Otra porción de la Escritura hablando acerca de esta verdad, de que los verdaderos hijos de Dios perseveran. Nos dice, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 24, cuando habla de que algunos, dice, seréis aborrecidos unos de otros, dice, habrá muchos dolores, y luego dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia es sinónimo de pertenecerle al Señor. Y eso de que persevere hasta el fin no debe interpretarse solamente como el que persevera hasta el fin de los tiempos. La historia ha estado repleta de hijos e hijas de Dios, siervos y siervas del Señor, que permanecieron unidos a Él hasta el último de sus días. Persevere hasta el fin no significa el fin escatológicamente hablando. Significa el fin de tus días, hasta cuando el Señor te dé aliento de vida aquí en la tierra. El que persevera hasta el fin significa hasta las últimas consecuencias también. ¿Sabe? Hay lugares donde permanecer fieles a Cristo cuesta la vida. Lugares como en el Medio Oriente, en Siria, a los cristianos los asesinan, los matan, como pasó en el primer siglo también. A los cristianos los perseguían, los metían en la cárcel, eran arrojados muchos de ellos al circo romano a ser comidos y despedazados por fieras. Perseverar hasta el fin significa también perseverar hasta las últimas consecuencias, cueste lo que me cueste. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos nosotros padeciendo por Cristo? El autor sagrado en Hebreos nos dice que aún no hemos nosotros padecido hasta la sangre por Cristo Jesús. A veces nos quejamos o nos desanimamos y nos dejamos distraer cuando en otros lados hay cristianos que no les importa realmente ofrendar su vida por Cristo Jesús. A veces nos quejamos que por la incomodidad que pueda tener el edificio, que no es lo suficientemente ventilado, cuando en otros lugares es una bendición reunirse, aunque sea en una prisión si es necesario, pero con tal de estar reunidos alabando al Señor. Donde no hay las mismas libertades que nosotros tenemos, otros alaban al Señor, otros adoran al Señor. Permanecen fieles a Él hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Permanecer en Cristo era tan importante para los discípulos porque en Cristo haría que siempre ellos conocieran la voluntad de Dios. ¿Sabe? Conocer la voluntad de Dios es la meta suprema de todos los cristianos. Siempre lo ha sido, lo es y lo será. Eso debe ser. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando? El verdadero Hijo de Dios busca siempre hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios es necesario conocerla. Mire lo que dice el versículo 7, en la segunda parte de Juan capítulo 15. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay quienes dicen o quienes interpretan, malinterpretan ese pedid todo lo que queréis y os será hecho, como si Dios estuviese haciendo algo así como dejarnos un cheque en blanco, ¿no? Como si Dios nos estuviese autorizando a nosotros a pedir cualquier capricho que se venga a nuestra mente. No,
Esa parte del versículo tiene que ser interpretada en su contexto. Es verdad que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho, pero ¿cuándo nos dice esto? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y es que, amados hermanos, cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando permanecemos en su palabra, y esto es también en la sana doctrina del Señor, llegamos a conocer en verdad lo que Dios quiere darnos. Y es por esa razón que pedimos todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque lo que queremos se convierte en lo que Dios quiere darnos. Y efectivamente será hecho. El Señor no está hablando de complacer nuestros caprichos. El Señor está hablando de que permanecer en Cristo es lo que nos va a hacer capaces de conocer siempre la voluntad de Él, conocer siempre lo que Él quiere para mi vida y desearlo, pedirlo. El libro de Santiago dice, codiciáis, ardéis de envidia, porque no pedís. Pedís y no recibís, dice Santiago. ¿Pero por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros gustos y deleites. Alguien que tiene tal vez esa experiencia permanente de pedir y no recibir, lo único que está haciendo es demostrar que realmente esta persona no ha aprendido a conocer la voluntad de Dios. Hay muchos jóvenes que se desaniman y dicen, no sé por qué el Señor no contesta mis oraciones. Estoy que pido permanentemente por una novia. Algunos dicen, me gusta aquella chica de la universidad. Y resulta que esa chica no es cristiana. Y le está pidiendo a Dios por ello. Y luego se desanima y dice, es que Dios no me contesta mis oraciones. ¿Cómo le va a contestar? Pues, si la palabra de Dios claramente, ¿qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No pasa aquí, ¿verdad? Yo sé que aquí no sucede eso. Pero hay bastantes jóvenes, señoritas, que pretenden que Dios conteste oraciones que claramente van contra el mandato divino, contra aquello que Dios mismo ha decretado que no es su voluntad. Así que, mi querido joven o señorita, no pierda su tiempo pidiéndole a Dios. Usted, con su insistencia, no va a hacer cambiar a Dios de opinión. En lo que está expreso en la palabra, quienes tienen que conformarse a eso no es Dios, a nosotros, somos nosotros, al Señor. Permanecer en Cristo haría que siempre conocieran la voluntad de Dios. Por eso los discípulos en el primer siglo son un ejemplo de lo que eran oraciones contestadas. Ellos clamaban y el Señor contestaba. Ellos pedían, oraban y el Señor allí estaba. Un ejemplo de esto lo vemos, por ejemplo, allí en Hechos capítulo 4 y 5. Vemos que el apóstol Pedro y Juan habían sido arrestados, habían sido intimidados incluso por los principales sacerdotes y escribas. ¿Para qué? Para que no vuelvan a predicar más en el nombre de Jesús. Así les dijeron, los amenazaron. No queremos que vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Y sabemos también la respuesta de ellos. Ellos firmemente le dijeron, bueno, juzguen ustedes. Si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios. Y lo soltaron. ¿Y sabe lo que fueron a hacer Pedro y Juan? No piense usted que fueron a llorar. ¿Fueron a dónde? A la iglesia. A la iglesia. Comentaron a los hermanos lo que les habían dicho los principales sacerdotes. ¿Y sabe lo que oró la iglesia? La iglesia no oró diciendo, Señor, ¿por qué has permitido que hayan estas amenazas contra tus siervos? Señor, ¿cómo es posible, Señor, que tus siervos hayan sido tratados así con ese desprecio? No. Ellos no le pidieron, Señor, quita estas amenazas que ahora se están cirniendo sobre nosotros. A veces somos buenos para, ante el primer problema, correr al Señor y decirle, Señor, quita el problema que tengo en medio.
De pronto tenemos un clima laboral o el trabajo es demasiado pesado, qué sé yo. Tenemos compañeros que tal vez son medios hostigosos, jefes que son también difíciles de soportar. Y nuestras oraciones comúnmente pueden ser: Señor, quítame ese problema. Dame otro trabajo. Cambia la circunstancia que tanto me está afligiendo. Cuando lo que el Señor quiere es usar esa circunstancia que le aflige para cambiarlo a usted y a mí, para hacernos más semejantes a Cristo. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Pero ¿sabe qué? Los discípulos del primer siglo así lo entendieron. Y en lugar de clamar a Dios porque quite las amenazas o que mate a los enemigos, en lugar de ello ellos clamaron: Señor, danos valor. Danos valor para que a pesar de todas las amenazas, nosotros prediquemos con denuedo tu palabra. Para que se sigan haciendo señales y prodigios en el nombre de tu Hijo Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos terminaron de orar, el lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire usted, ahí tenemos un pueblo que pedía y Dios contestaba al instante. ¿Por qué? Porque conocían al Señor, porque pasaban tiempo con Dios, estaban en la intimidad con Dios y por eso conocían lo que Dios quería en verdad darles. Sí, es clara la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué debían los discípulos permanecer en Cristo? Porque permanecer en Cristo los volvería fructíferos, porque permanecer en Cristo demostraría que le pertenecían al Señor, porque permanecer en Cristo haría que siempre conocieran la voluntad de Dios, y porque permanecer en Cristo haría que trajeran siempre gloria a Dios. El versículo 8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Señor? En que llevemos, ¿qué dice? Mucho fruto. Mucho fruto. Y cuando hablamos de fruto, el tema es mucho más amplio de lo que nosotros nos podemos imaginar. En primer lugar, cuando la palabra de Dios habla de frutos, se refiere obviamente al fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un carácter que refleja a Cristo. Pero también es correcto cuando hablamos de frutos en el sentido de ganar vidas, de ganar almas para el reino de Dios. Esos son frutos. Y sabe, el Señor nos ha puesto, según su palabra, para que nosotros llevemos mucho fruto. ¿Se ha preguntado usted, no sé cuántos años tenga cada uno de los que están aquí presentes, caminando con el Señor? Seguramente aquí habrá quienes tal vez tengan, ¿qué? 1 año, 2 años, tal vez otros que tengan 5, 10, 20 años en el Evangelio. Y enhorabuena por aquellos hermanos, hermanas que ya tienen algún tiempo caminando con el Señor Jesucristo. Pero sabe, mientras más tiempo tenga caminando usted con Cristo, más fruto debería tener para el Señor. ¿Y no le parece curioso que muchas veces son los recién convertidos los más fructíferos que aquellos que tienen años ya caminando en el Señor? Muchas veces vemos que aquellas personas que tienen años caminando con el Señor, lamentablemente, en lugar de ser un apoyo en su iglesia, a veces se convierten en grandes obstáculos para el avance de la obra del Señor. Y eso es lamentable. La Biblia nos habla acerca de la iglesia de Éfeso, una iglesia trabajadora,
¿Sí? Una iglesia que tenía discernimiento también. No toleras, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Una iglesia que tenía discernimiento. Pero dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Sabe? Hay muchas iglesias que tienen solo asistentes en sus filas, pero no discípulos. ¿Y cómo se sabe eso? Porque no se están reproduciendo. El verdadero discípulo se reproduce. El verdadero discípulo no anda quejándose de que el liderazgo no gana almas para Cristo. El verdadero discípulo entiende que esa es su misión. ¿Cuántas vidas ha ganado usted para el Señor? ¿Está discipulando a alguien? Ojo con lo que le estoy preguntando. ¿Está actualmente usted discipulando a alguien? ¿Qué nos dice la Gran Comisión? ¿Y haced? No dice solamente haced profesos. Algunos se contentan solamente con llevar, y es que yo invito al hermano, lo llevo al templo, y si es que recibió a Cristo, qué bien, ahí se lo entrego al pastor o se lo entrego a los diáconos, me olvido de esa persona. Cuando la palabra de Dios nos llama a todos a ser discípulos, todos tenemos la encomienda, el llamado a ser discípulos. ¿Está usted discipulando a alguien? ¿Está usted animando a esa persona, enseñándole las cosas que el Señor nos ha dado a nosotros, su palabra? ¿Está brindándole usted un ejemplo consistente de vida cristiana a aquellos a quienes está invitando? El Señor nos ha puesto para llevar fruto, y no hay otra forma de llevar fruto, abundante fruto, y de esa forma llevar gloria a Dios, sino solamente permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Cristo. ¿Qué significa esto de permanecer en Cristo? Hemos hablado de la importancia de permanecer en Cristo, pero ¿qué significa? Es interesante que este mismo pasaje que nos habla de la necesidad de permanecer en Cristo es el que nos dice también en qué consiste permanecer en Cristo. La primera parte del versículo 7 nos enseña que permanecer en Cristo es permanecer en la palabra de Dios. ¿Sí? Dice así, si permanecéis en mí, ¿y qué más? Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sí? Y mis palabras permanecen en vosotros. Yo no puedo decir que permanezco en Cristo si me he alejado de la doctrina de Cristo. Es realmente lamentable, ¿no? Yo creo que definitivamente estamos viviendo esos tiempos peligrosos de los cuales nos habla el apóstol Pablo. Tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. Hace algún tiempo atrás, la iglesia presbiteriana, una iglesia histórica en la rama protestante, había autorizado a algunos de sus ministros, y de hecho esta decisión fue lo que causó la deserción de millones de evangélicos protestantes de esas filas. Había en un concilio, en una reunión de estas, le habían dado pues la decisión a cada ministro de que se viera en la libertad de casar personas del mismo sexo. Ya no era una prohibición de la denominación. Se entregaba al libre albedrío del ministro, si quería casarlo o si no quería casarlo. ¿Sabía usted que hay iglesias evangélicas, iglesias cristianas que tienen una teología pro-gay? Hoy en muchos lugares también se habla de y ha salido, se ha editado la famosa Biblia, la Biblia gay, donde se pretende decirle a la gente que
Casarse entre dos personas del mismo sexo es una posibilidad. Y que es algo que Dios no condena como pecado. Cosas como esas se están enseñando abiertamente. ¿Se puede ser cristiano y haberse apartado de la doctrina de Cristo? No. El Señor Jesús dice aquí claramente, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Que la palabra de Cristo permanece en nosotros. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Galacia lo siguiente: estoy fascinado, dice, estoy asombrado de que tan pronto se hayan desviado a creer en otro evangelio. Y les dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os pervierten. Pero, dice Pablo, si aún un ángel del cielo o nosotros mismos enseñamos un evangelio diferente al que se les predicó, sea anatema. ¿Sabe lo que significa anatema? Maldito. No, amado hermano, no menosprecie este asunto de sana doctrina. No menosprecie ese término. En estos tiempos, a quienes hablan acerca de la importancia de la sana doctrina, se les tilda a muchos de ellos como personas religiosas. Pues si nos van a llamar religiosos por defender la sana doctrina, ¿qué me importa? Díganme que soy religioso. Pero el Señor Jesucristo me dice que permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, es permanecer en su doctrina. Lo segundo que nos dice acá también, y esto, aunque no lo encontramos aquí en el Evangelio de Juan, lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Aquí el apóstol Juan también nos habla de lo que significa permanecer en Cristo. Y quiero que lo leas junto conmigo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 2:6 dice así: el que dice que permanece en Él debe andar, ¿qué dice ahí? ¿Como quién anduvo? Como Cristo anduvo. Ahí está. El que dice, amado hermano, el cristianismo no se trata solo de hablar. El Señor Jesús fue claro, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, refiriéndose al último tiempo, al día del juicio. Dice, muchos, miren, no son pocos, muchos, dice, me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé, dice el Señor Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No se trata de decir. ¿Sabe lo que más daño le está haciendo a las filas de la iglesia el día de hoy? No piense usted que son tantos los ataques de afuera. La iglesia siempre tuvo ataques desde afuera. Siempre, desde el primer siglo. Siempre. Pero el Señor que edificó a su iglesia dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero ¿sabe qué es lo que está haciendo tanto daño en estos tiempos? Es el ataque desde adentro. Es el mal testimonio de aquellos que parecen cristianos, pero están llevando una doble vida. Aquellos que dicen ser seguidores de Cristo, pero vivir como un impío y un mundano más. El Señor Jesús dijo claramente, guardaos de la levadura de los fariseos, refiriéndose a ¿qué? A la hipocresía. ¿Sí? Y hablar bonito de Jesús, pero vivir como un impío, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. ¿De qué sirve que yo escriba un versículo bíblico o que diga frases hermosas
por el WhatsApp o por el Facebook, y que tenga publicaciones hermosas, inspiradoras, que me llenan de likes. Tengo 60, 70, 100 likes. Qué bonito que se siente. Pero si mi vida es una completa hipocresía y estoy viviendo una mentira, una farsa de cristianismo, ¿de qué le sirve a usted? A usted no le sirve de nada. El Señor Jesús dijo, hablando acerca de la oración, del ayuno y la limosna, hacía referencia a los fariseos, ¿no? Y les dijo, cuando ayunen, cuando oren, cuando den limosna, no hagan como los escribas y los fariseos, que aman hacer estas cosas en público, de pie, en las plazas, para recibir ¿qué cosa? La alabanza de los hombres, para que los hombres hablen bien de Él. El Señor Jesús dice, esa es toda su recompensa, eso es todo lo que van a recibir, porque del cielo no van a recibir nada. Amado hermano, que no sea tu caso ni el mío ser un cristiano de Facebook, un cristiano que viva solo para esto, que lo único que satisfaga mi vida sea realmente esto, pero del Señor. El Señor. El que dice que permanece en Él debe andar. Y ojo, mira el que dice, debe andar. Eso habla de estilo de vida, andar. No es, me entró la fiebre del cristianismo. Por un tiempo, perseverancia. Debe andar, es tu estilo de vida. Debe ser como Cristo. Significa también permanecer en su amor. Y regresamos a Juan, esta vez el versículo 9, en la segunda parte. El Señor Jesús dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced, ¿qué cosa dice ahí? Permaneced en mi amor. Permaneced en Cristo significa permaneced enamorado del Señor. Enamorados de Cristo. ¿Cuántos quieren permanecer enamorados de Cristo? Y aquí salta una pregunta importante de analizar. ¿Cómo podemos permanecer enamorados de Cristo? El versículo 10 nos dice que hay una forma de permanecer enamorados de Cristo, ¿sí? Así como percibir su amor por nosotros. Verso 10 nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? La obediencia está ligada a estar enamorado de Cristo. ¿Se ha preguntado usted por qué muchos llegan a perder ese primer amor? Ese de estar enamorado, apasionado por Cristo. Y si usted, bueno, el Señor Jesús ahí en la carta de Apocalipsis dice, mira por tanto de dónde has caído, ¿no? Nos habla de qué? De hacer una introspección, ¿no? Reflexionar. Y sabe, la mayoría de personas que se han dado cuenta cuando comenzaron a enfriarse en el Señor, pueden detectar un momento en el cual comenzaron a desobedecer a Cristo, comenzaron a ser rebeldes a su palabra. No menosprecie, amado hermano, el poder que tiene el pecado, el quebrantar los mandamientos del Señor. No menosprecie, hay personas que piensan que pueden pecar. Un pecadillo no me va a hacer daño, no va a significar nada en mi vida. Como dice ese versículo, las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Las zorras pequeñas, esos pecadillos que usted piensa que puede tolerar en su vida, son los que terminan echando a perder su comunión con Dios. En la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 12, cuando se nos motiva a correr la carrera que tenemos por delante,
se nos manda a hacer algo. Sí, es verdad, se nos manda a poner los ojos en Cristo. Pero antes de eso se nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe? Hay otras versiones de la Biblia que traducen el pecado que nos asedia como el pecado que tan fácilmente nos hace caer. ¿Sabe? Satanás es astuto. Él sabe por dónde tentarle a usted. Él no pierde su tiempo tentándole con algo que usted tal vez pueda resultar más fuerte. Él sabe aquello en lo cual su carne ha estado entrenada desde pequeño a pecar. En algunos casos, Satanás le va a atacar con lujuria, con pornografía. Hoy hay muchos que piensan que pueden coquetear con estas cosas, que pueden ver algo prohibido en el internet y piensan que no va a pasar absolutamente nada. Cuidado, cuidado, dice la Biblia, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. La palabra de Dios es clara, amados hermanos. El primer amor, la pasión por Cristo se enfría cuando nosotros nos permitimos esas pequeñas desobediencias, cuando nosotros subestimamos el pecado y pensamos que es algo que podemos nosotros tolerar en nuestras vidas. No os engañéis, dice la palabra, de Dios no se burla nadie. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice la palabra también que el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y es paz. Permanecer en Cristo, permanecer en el amor de Cristo es obedecer los mandamientos del Señor. Y muy en particular, aquello que dice el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hay quienes piensan que pueden llevar un cristianismo normal en sus vidas y estar resentidos con sus hermanos en Cristo. A veces se llega a pasar por alto esto, ¿no? O somos tan orgullosos que no somos capaces de acercarnos a reconciliarnos con nuestro hermano. De paso, allá en Mateo capítulo 18, el Señor Jesús dijo lo siguiente: si tu hermano tiene algo contra ti, no dice el Señor, espera que él venga, ¿no? Ve con él, ve con él, toma tú la iniciativa. Y a solas, arregla con tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y has ganado mucho más que a tu hermano, has ganado tu comunión con Dios. Es realmente triste ver cómo muchos hermanos en la fe pueden llegar a acostumbrarse a esto, a pasar meses y a veces años distanciados, enemistados y resentidos con hermanos en la fe. Un himno bautista, no sé si aquí lo toquen todavía o lo canten. El himno me parece que es el 261. En una de sus estrofas dice: ¿cómo puedo yo orar resentido con mi hermano? Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración. Pedro habla de cómo tener enemistades, por ejemplo, con nuestro cónyuge, pone estorbos a nuestra oración. Por eso se nos manda a los esposos ¿a qué? A vivir sabiamente con nuestras esposas, a tratarlas como a vaso más frágil. Y luego dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, obedeciendo los mandamientos del Señor. Y por supuesto, permanecer en el amor de Cristo significa también creer en su promesa de amor. El versículo 9, en su última parte dice, bueno, en su primera parte dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Más adelante, el verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
En Juan 14, 21, el Señor Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Creer en su promesa de amor. Amados hermanos, ¿sabe? El enemigo de nuestras almas, Satanás, no desea que usted y yo permanezcamos en el amor de Cristo. Él sabe que manteniéndonos lejos del amor de Cristo, vamos a perder nuestro enfoque. Él sabe que así nos volveremos infructíferos. Él sabe realmente que no permaneciendo en Cristo estamos nosotros perdiendo nuestra pasión por el Señor. Dejamos de enamorarnos de Él. Y Él va a ver la forma de engañarle a usted para no obedecer a la palabra del Señor, pero también va a encontrar la manera de que usted comience a dudar del amor de Cristo. El enemigo se va a aprovechar también de nuestros fracasos. Y estas palabras que le digo en este momento, mi amado hermano, va dirigida de manera especial a todos aquellos que tal vez honesta y sinceramente reconozcan esta noche que han permitido que sus corazones se enfríen del Señor, que no han permanecido en el amor de Cristo. Si usted lo reconoce honesta y sinceramente, pero está completamente arrepentido y determinado a permanecer en Cristo, sepa, y no se deje engañar por Satanás, sepa que el Señor está dispuesto a perdonarle, a restaurarle a usted. La Escritura nos dice que no hay nada absolutamente que nos pueda separar de su amor. Y dice aquí, y me gustaría terminar leyendo precisamente lo que nos dice Romanos 8, 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? La advertencia de Jesús a sus discípulos de permanecer en su amor vino en un momento muy oportuno, porque los discípulos tendrían que afrontar tiempos difíciles. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a enfrentarse ¿con qué? Con persecución, escasez e incluso la muerte. Usted sabe que los discípulos en su mayoría murieron martirizados. Y cada una de estas experiencias, persecución, escasez, amenaza de muerte, todo eso era una oportunidad para que ellos hubieran podido olvidar del Señor. Por eso resultó tan oportuno este discurso para ellos. Y amados hermanos, estamos viviendo tiempos que no son menos peligrosos para nosotros también. Todavía aquí todavía no hay una ley que nos prohíba reunirnos o que nos prohíba predicar el Evangelio. Pero sabe, el mundo está avanzado a pasos agigantados hacia el gobierno del anticristo. El mundo está avanzando precisamente hacia los tiempos en que la gente ha empezado ya a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. La venida del Señor está cerca. Y así como para los discípulos, para nosotros resulta tan importante y oportuno recordar la advertencia que hace el Señor a su iglesia: permaneced en mí.
permaneced en mí. Ya estamos viviendo estos tiempos peligrosos y necesitamos estar firmes de la mano de Cristo para que a su regreso nos encuentre fieles a Él. Si el Señor Jesucristo viniera ahora mismo, ¿te encontraría unido a Él? Unido a la vid. Él es la vid verdadera. ¿Estás permaneciendo fiel al Señor? ¿Fiel a su palabra? ¿Fiel a sus mandamientos? ¿Permaneces en su amor? Cristo puede venir en cualquier momento. Y la única forma como usted y yo podemos estar listos es así, permaneciendo en su amor. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor y nuestro buen Dios, Padre, gracias te damos, Señor, porque siendo indignos, pecadores, con tu paz sea sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me los bendiga y me los guarde, mis amados hermanos.